mediante el curetaje. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Definición. Esto tienen que darse cuenta exactamente dónde vamos a trabajar el raspado, dónde vamos a trabajar el alisado y el curetaje. La anterior vez hemos llevado bolsa periodontal, hemos dicho que tiene una pared dura y una pared blanda. La pared dura va a ser la superficie radicular y la pared blanda va a ser el epitelio del surco gingival. ¿Sí? Muy bien. Se han ubicado exactamente de dónde vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo es, chicos? ¿No me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ya. Se ubican entonces dónde vamos a trabajar, ¿no ve? Exactamente donde es el surco gingival que ha sido o ha perdido la inserción y se ha vuelto en bolsa periodontal. El raspado radicular en sí va a ser la eliminación de la placa bacteriana y cálculos, pero que está sobre la superficie radicular. ¿Ya? Esto puede realizarse, esta eliminación del cálculo y la placa puede ser supragingival o infragingival. Lo más importante es de que ustedes tienen que saber la eliminación de lo que está sobre la raíz. A eso vamos a llamar raspado radicular. En cambio, si hablamos de alisado radicular, también va a ser la eliminación del cálculo, pero estamos hablando de un cálculo residual, o sea que ha quedado. Después de que hemos eliminado el cálculo que estaba sobre la raíz con el raspado, el alisado va a eliminar ese cálculo residual que ha quedado, pero dentro del cemento de la raíz. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eliminar el cálculo, los microorganismos que están dentro de esa raíz y todo lo que es el cemento reblandecido. El alisado entonces elimina todo eso hasta conseguir una superficie lisa y dura. ¿Está claro cuál es la diferenciación entre raspado radicular y alisado radicular, chicos? Sí, doctorita. Ya, entonces seguimos. Este tiene varios fundamentos. Dentro de esos fundamentos, vamos a decir el primer fundamento. En el libro todo esto está, pero es bastante amplio. He sacado lo más didáctico posible para que ustedes entiendan de qué trata el primer fundamento, el segundo y así sucesivamente. ¿Qué voy a conseguir con un raspado y alisado radicular? Primero voy a disminuir los microorganismos subgingivales que son de tipo gram negativo. ¿Para qué? Como resultado va a aumentar la cantidad de las bacterias facultativas y gram positivas. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de patogenia la anterior vez, de la anterior clase, habíamos hablado de que cuando existía mayor cantidad de bacterias gram negativas, estaba enfermo los tejidos periodontales. Y cuando hablábamos de un tejido sano, hablábamos de que existía gram positivos. Entonces, al eliminar, estamos haciendo que aumente esta cantidad de bacterias, llevando a un tejido sano. Ahora, ¿qué va a hacer el raspado y el alisado? Como resultado, también va a disminuir la cantidad de espiroquetas y los bacilos móviles. Dentro de ellos va a ser el que más daña a nivel del tejido periodontal, que va a ser el Lactinobacillus actinomycetum comitans, las porfiromonas gingivales, la Prevotella intermedia. Hay más bacilos,
pero los más importantes o los más patológicos son estos. Al eliminar estos microorganismos, nosotros vamos a hacer que se reduzca y se elimine al final la inflamación. Muy bien, el segundo fundamento, ¿qué es lo que dice? Que todos los depósitos de cálculo que están en la superficie radicular van a ser eliminados mediante el raspado, ¿ya? A la vez también dice que cuando la dentina está expuesta a la placa bacteriana, puede ser que invadan estos microorganismos, el cálculo todo, y es insuficiente eliminar solamente con el raspado, sino que tenemos que, para eliminar, pasar a hacer el alisado radicular, para quitarlos y eliminarlos por completo. Si no hacemos nosotros los dos, tanto raspado como alisado, directamente el tratamiento estaría mal hecho y habría una recidiva en ese paciente. Tercer fundamento, que es el que más tendrían que manejarlo y es lo que más me preguntan cuando estamos con paciente. Cuando estamos con paciente yo les digo limpie, haga raspe más, raspe. La siguiente le digo ya está listo, raspe de nuevo, sigue. Entonces, ustedes lo que quisieran saber, ¿cuántas clases o cuántas sesiones van a necesitar para ese paciente? ¿En base a qué van a ustedes hacer su plan de tratamiento? ¿En cuántas sesiones va a tener ese paciente? Dependiendo del número de dientes en la boca. Si son, cuanto mayor cantidad de piezas presentes estén, nos va a llevar mayor cantidad de sesiones. Cuanto menos dientes, menor cantidad de sesiones. El grado de inflamación. Si vemos que existe bastante inflamación en ese paciente, nos va a llevar, para resolver el caso, mayor cantidad de sesiones. La existencia del cálculo que está presente y la cantidad que está presente. ¿Dónde se encuentra? Ya sea, si es supragingival la mayor parte, vamos a eliminar más fácilmente porque es más visible, etc. Entonces, vamos a ver también si está más en el sector anterior, sector posterior, si es supragingival, si es infragingival, vamos a ver y dependiendo de eso también vamos a hacer mayor cantidad de sesiones. Si es solamente supragingival y no habría pérdida de inserción, entonces directamente nos va a llevar menos cantidad. Ahora, si está más hacia apical el cálculo, no solamente nos va a llevar eliminar el cálculo por medios convencionales, sino incluso nos va a llevar a una cirugía periodontal. Entonces, ese paciente tendrá que tener mayor cantidad de sesiones. Eso también está relacionado con la profundidad y la actividad de la bolsa. La profundidad, cuanto mayor profundidad o esté la bolsa más hacia apical, también la cantidad de sesiones van a ser mayores, lo que les explicaba. Si vamos a estar con una periodontitis severa, donde ha habido mayor cantidad de pérdida de inserción, vamos a ir a realizar una cirugía periodontal. Entonces, para resolver eso nos va a llevar mayor cantidad de sesiones y que veríamos hasta el tipo de evolución de eso. La actividad de la bolsa es lo que hemos hablado en la anterior clase también, si está en reposo o está activa en la parte de la enfermedad periodontal. Presencia de lesión de furcación. Si es que el paciente ya ha presentado furcaciones, nos va a llevar mayor tiempo que un paciente que no tiene. Y también dependiendo del grado de furcación que tiene ese paciente. Dependiendo del grado de furcación, nosotros vamos a hacer nuestro plan de tratamiento. Dependiendo de eso, vamos a programar incluso el tipo de cirugía periodontal que vamos a realizar. Ahora, el 70% del tratamiento depende del control de placa bacteriana. O sea, si ese paciente está cumpliendo y realmente su higiene es
la correcta, o sea, si ese control de placa bacteriana realmente lo está realizando bien el paciente. Si no lo realiza, por mucho que ustedes sean los mejores operadores y el paciente tiene una mala higiene, de hecho nos va a llevar a un fracaso. Entonces, es muy importante el control de placa bacteriana que va a realizar ese paciente. Ahora también vamos a ver si necesita una anestesia local ese paciente o no. Si es que ese paciente tuviese una sensibilidad a nivel de la parte del cuello, o cuando estamos realizando la técnica de raspado y alisado, entonces vamos a tener que ver que a ese paciente vamos a tener que administrar anestesia infiltrativa, cosa que no haya dolor, y eso por áreas o zonas donde va a estar, y nos va a llevar mayor cantidad de sesiones, porque voy a hacer un área y después la siguiente voy a abarcar otra área, ¿sí? Porque el área que yo voy a tomar y voy a anestesiar, de hecho que tengo que trabajar hasta eliminar por completo para que en la siguiente sesión no vuelva a anestesiar en ese paciente. ¿Está claro todo esto? Doctorita, disculpe una consulta, doctorita, ¿no? ¿Con quién Cuando hablo? dice ¿Con quién hablo? Fernández, doctorita, Ah, ya. Dime. eh, cuando habla de lesiones de bifurcación, doctorita, esta parte no la entiendo muy bien. ¿A qué se refiere con lesiones de bifurcación, por favor? La lesión de furcación, o sea, primero empezaremos de que furcas existe solamente en piezas multirradiculares. Es donde va a ir el área donde se va a ir a dividir la raíz. Ahí se llama furca. Entonces, cuando empieza a haber una destrucción del tejido de soporte, va a ir destrozando tanto las crestas gingivales, o sea, las crestas alveolares de mesial y distal, como también la cresta interradicular. A ver, vamos a ver aquí, a ver. Voy a decirles exactamente. A ver si tengo un molar, no tengo aquí. En ese momento te voy a compartir para que nos veamos. Aquí tenía. Todo lo que es furcación van a llevar en quinto año. Pero ni aún así tengo aquí, a ver, espérenme un ratito. A ver. Y está. Esto. A ver. A esto me refiero. Esto voy a dejar de compartir para mostrarles lo que es furcación, ¿ya? Lo que me preguntabas, Blanca. Espérame un cachito. Otra vez. Ya. ¿Se ve, Blanca? Sí, doctorita. Ya. Esto de la lesión de furcación, yo no les he dicho cuántos grados hay, porque dependen del autor. Por ejemplo, aquí el autor el que nosotros manejamos, Glickman, que sería el que era él era el docente, el que le ha formado a Carranza, ¿no? Y ha hecho una clasificación en 1953, Glickman, ¿no? Y lo ha dividido en 4 grados. En cambio, si nosotros hablamos de Ramsgård, va a dividir en 3 grados, dependiendo del autor. Pero como nosotros más manejamos el de Carranza Newman Takei, que se basa también en Glickman, él divide en 4 grados. ¿A qué se refiere esto? Lo voy a ampliar esta imagen para que lo vean. Te había dicho que se trata de piezas multirradiculares. Entonces, cuanto mayor lesión haya, hay mayor destrucción del tejido óseo, ¿no? En el grado 1, por ejemplo,
cuando nosotros estamos levantando el colgajo y vemos, no ha habido casi nada de destrucción a nivel de la cresta interradicular a esto. Esta parte donde se divide, lo que primero tienes que saber es que cuando se divide las piezas multirradiculares, esta parte de aquí, donde está el cursor, se denomina furca. Ahora, sí, y dentro de la furca aquí hay una cresta interradicular ósea, ¿no? Cuando hay la enfermedad periodontal, esa cresta va destrozando, reabsorción sufre, dependiendo si es más grande hacia apical. Entonces, en el grado 1 no hay nada de destrucción a nivel del hueso. En el grado 2, a nivel radicular, hay ligera destrucción, pero no pasa hasta el otro lado. En cambio, en el grado 3 ya hay mayor destrucción y ya se va a ver que la pérdida va a ir de un lado hasta el otro lado. O sea, si nosotros hacemos un sondaje con la sonda de Nabers, va a ingresar de vestibular hasta palatino en este grado. Y así sucesivamente. Esto, por ejemplo, van a llevar ustedes en quinto año. Los grados de Furca, las lesiones de Furca, y cada uno tiene su respectivo tratamiento. Ya, por ejemplo, esto va a ser colgado, ¿no? Entonces, a eso me refiero, Blanca. ¿Hay duda antes de que pase otra vez a lo que estábamos llevando? ¿Hay duda de esto, Blanca? No, doctorita, muchas gracias. Entendido. ¿Ya? Vamos a volver a lo que estábamos. Y vamos a empezar. Okay. Estábamos en esto, ¿no ve? Entonces, decíamos, dependiendo de, ahora con mayor razón me van a entender, dependiendo del tipo de lesión de Furch, si es grado 1, o sea, ese paciente, la evolución de ese tratamiento va a ser más rápido, si es grado 2 va a ser más lento, y al ser más lento, porque tenemos que ir trabajando, vamos a tener mayor cantidad de sesiones. ¿Alguna duda más aparte de lo que decía Blanca? Si no hay, paso. Cuarto fundamento. El cuarto fundamento dice que conviene realizar unas sesiones más prolongadas, porque al realizar sesiones más prolongadas voy a eliminar mayor cantidad de piezas que están lesionadas o el periodonto que está lesionado. Y al eliminar más o realizar el tratamiento mayor en estas piezas, ¿qué va a hacer? Que no exista tanta contaminación. Entonces, al disminuir la contaminación todo por bacterias y todo de las lesiones, va a ir a disminuir también, va a hacer que se vaya sanando por esa área y no haya tanta como contaminación que como estaba al principio. Entonces, se va a realizar menos sesiones porque va a haber menor cantidad de zonas infectadas. Ese sería el cuarto fundamento que explica el autor. Muy bien, ahora lo que nos interesa es determinar los diferentes tipos de curetaje. Raspado, alisado, ¿hay problemas? No, doctorita. No hay nada, ¿no ve? Muy bien. Aquí les voy a indicar exactamente lo que hacemos. Todo esto va a ser la bolsa periodontal. Aquí es la bolsa periodontal. Ha habido pérdida de inserción del surco gingival y ha habido profundización de este surco gingival.
aquí vamos a ver que hay una pared blanda y aquí una pared dura de esta bolsa. El raspado y el lisado exclusivamente voy a trabajar en la pared dura. Si ustedes observan esta imagen que está irregular sobre la superficie radicular, eso sería un cálculo. ¿Qué hacemos con el raspado? Vamos a eliminar este cálculo que está sobre la raíz. Fíjense, estamos eliminando. Esto es lo que estoy haciendo. A eso se llama raspado. Ahora, les voy a mostrar otras imágenes. A ver, espérenme. Eso es el raspado. Tengo aquí una imagen. Ya. Una vez que ya he eliminado todo lo que es el cálculo sobre la superficie radicular, va a quedar un cálculo que está dentro de esa superficie radicular. Va a haber, por esos conductillos ha ingresado cálculo, por los conductillos radiculares. No solamente cálculo, van a ingresar microorganismos. Entonces, ya no tengo el cálculo que está sobre la raíz, sino lo que está dentro de la raíz. Para el cálculo que está dentro de la raíz, los microorganismos, las endotoxinas, todo lo que está haciendo que ese tejido esté patológico, voy a eliminar con el alisado radicular, lo que está dentro. Ahora, ¿en qué consiste el curetaje? El curetaje voy a trabajar exclusivamente en la pared blanda de esta bolsa, aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar todo el tejido de granulación o tejido enfermo que está en la pared blanda de la bolsa. A eso le llamamos curetaje. Pero dentro del curetaje, ¿qué debo tener en consideración? Debo tener bastante destreza visual y táctil. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué visual y táctil? Porque al hacer visual voy a hacer desde el sondaje, voy a trabajar con una sonda periodontal, voy a determinar al ver la profundización y todo, voy a determinar de que no existe nada de cálculo sobre la raíz y con el explorador voy a determinar de que esta superficie radicular que he eliminado todo lo que era el cálculo por fuera como por dentro, queda una superficie completamente lisa y dura. ¿Ya? Cuando voy a hacer el curetaje, todo estamos trabajando por dentro. Entonces, no solamente voy a tener una destreza visual, no solamente voy a estar bien, sino también voy a tener una destreza táctil. ¿Qué quiero decir? Que ahí mis otros ojos son mi tacto. Aquí, cuando he hecho la exploración dentro de la bolsa periodontal, no estaba viendo, pero mi tacto sentía si esa superficie radicular no tenía cálculo sobre la raíz o si estaba reblandecido el cemento radicular, o si estaba reblandecido, por lo tanto, era un cemento enfermo. Entonces, hasta que elimine todo eso, yo no voy a pasar al curetaje. Cuando ya estoy segura que ya he eliminado todo, entonces mi tacto me va a dar una superficie completamente dura y lisa, porque he eliminado todo el tejido enfermo. Entonces voy a pasar a hacer la parte de el trabajo a nivel del tejido blando, ¿sí? En este caso, si ustedes observan, fíjense visualmente cómo es. Visualmente en esta imagen parece como si no hubiese una bolsa periodontal profunda. ¿Sí o no? ¿Cómo es? Sí, doctorita. ¿No Sí, ve? doctor. No, parece como si no hubiese. Pero cuando nosotros visualmente estamos viendo eso. Pero si nosotros introducimos una sonda periodontal, fíjense hasta dónde hemos ingresado. ¿Quién me dice hasta qué grado estaría de
Si estaríamos grado 1, grado 2, 3 o 4. 4. 3, doctora. ¿Sí? Estamos en un 3. ¿No ve? Entonces, ¿han visto cuán importante es la parte de interpretación radiográfica, chicos? Sin darse cuenta ya están manejando ustedes, ¿no? Entonces, hemos visto que ha habido una destrucción bastante grande por la radiografía, ¿no? Pero el que realmente me va a decir cómo está y la realidad de esta situación va a ser la parte quirúrgica. He levantado, colgado todo y no había sido que está aquí. Fíjense la destrucción hasta dónde es. Casi está llegando hacia el ápice. Por eso les decía que la radiografía, cuando les había dicho que solamente era una imagen bidimensional, en cambio la tomografía ya me mostraría más este tipo de imagen, porque es tridimensional, ya me daría más exactitud hasta dónde he perdido el hueso y cuánto de soporte óseo me quedaría. Entonces, primero, la visual no me ha dado tan claro la situación. La táctil me ha dado porque he ido viendo, he ido entrando, he ingresado a mi zona periodontal y fíjense cuánto he ingresado. Entonces, la táctil me ha dicho, no es lo que ve tus ojos. Aquí pueden ver tus ojos como si fuera un surco leve, o sea, que haya una bolsa periodontal leve, que es muy poco lo que ha perdido. Pero cuando he introducido, mi tacto me ha dicho que no, me he ido hasta el fondo. Entonces, sí o sí, tienen que ustedes educar a su tacto como si fueran sus otros ojos para que lleguemos a determinar un diagnóstico. Muy bien. El curetaje, entonces, ya sabemos que estamos trabajando en tejido blando de la bolsa, en el epitelio que está con tejido de granulación o está enfermo. Pero dice que existen diferentes tipos de cureteado. Uno de los cureteados va a ser cureteado gingival, el cureteado subgingival y el cureteado inadvertido. El cureteado gingival solamente vamos a hacer cuando no ha habido pérdida de inserción, chicos. Puede haber que sea una bolsa falsa, que haya habido un agrandamiento gingival, pero no ha habido nada de pérdida de inserción, el cureteado gingival. El cureteado subgingival ya ha habido pérdida de inserción. Y el inadvertido, que cuando estamos realizando el raspado, cuando estamos haciendo el raspado y cuando estamos haciendo el alisado, este es el borde activo de la cureta. Con el borde activo de la cureta estamos raspando y alisando. Y el otro borde, sin darnos cuenta, al hacer este raspado, vamos a estar eliminando, fíjense, aquí en realidad estoy haciendo el raspado, estoy eliminando el raspado, y con el otro borde activo está eliminando, sin que yo me dé cuenta, el tejido de granulación de la pared. A eso llama un cureteaje inadvertido. ¿Está claro esto? Chicos, me tienen que decir si está claro. Doctora, está claro. Ya. Doctorita ¿Sí? Rodríguez, ¿Sí? en el cureteado gingivales dijo que es cuando no hay pérdida de inserción, ¿verdad? Lisette, en el cureteado gingival no ha habido pérdida de inserción, pero puede haber agrandamiento gingival. Estamos hablando de una bolsa falsa. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho, hemos visto? Entonces, estaríamos hablando de eso. Pero el subgingival ya ha habido pérdida de inserción. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de una bolsa que ya ha habido mayor profundización, ya ha habido al haber pérdida de inserción, se puede hablar de una bolsa o de una periodontitis leve, moderada o grave. Sabemos la diferenciación entre leve, moderada y grave, ¿no ve? Hemos hablado. Leve, ¿cuándo se llama? Cuando ha habido una pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros. Anótense si no tienen. Cuando ha habido una pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros, se llama leve.
cuando ha habido de 3 a 4 milímetros de pérdida de inserción moderada. Más de 5 para adelante se denomina severa o grave, ¿ya? Entonces, cuando hacemos el cureteado subgingival, empezamos desde que ha habido pérdida de inserción. Puede ser la leve, puede ser la moderada o puede ser la grave. ¿Sí? ¿Está claro eso, Lisette? Sí, doctorita, gracias. Ya. Entonces vamos a ver exactamente cuál es el efecto del... Aquí, vamos a ver esto. Sí, es este. Mira. Ya. Vamos a ver lo que va a pasar aquí. Cuando nosotros estamos eliminando lo que les decía, este es el inadvertido. Cuando estamos eliminando la parte sacando este cálculo que está sobre la raíz, o cuando estamos sacando el cálculo que está dentro de la raíz, eso les voy a dibujar. A ver, esperen un cacho. Para que se ubique más rápidamente esto. A ver, vamos a ver el marcador. Y vamos a ver con este, digamos. A ver, no, muy grueso va a ser, esperen. Con esto se van a dar cuenta más de lo que les estoy diciendo. Vamos a ver aquí. Todo lo que está aquí negro, todo lo que está negro es el cálculo que está sobre la raíz. En cambio, cuando he eliminado aquí, ahí, si ustedes ven, ¿se acuerdan cuando llevamos el ligamento periodontal? Les había dicho que por un lado se insertaba en la superficie radicular las fibras periodontales y ese extremo se llamaban las fibras de Sharpey, ¿no ve? Y esas fibras de Sharpey ingresaban por unos conductillos. Estos conductillos, cuando estaba adheriendo la parte del cálculo, no solamente va a estar sobre la raíz como está aquí, sino también puede ingresar dentro de estos conductillos todo lo que estamos diciendo, el cálculo y los microorganismos. Entonces, todo lo que voy a hacer, la eliminación, cuando yo voy a eliminar todo esto yo voy a ir sacando todo esto, todo, que está sobre la raíz, voy a hablar de raspado. Y cuando yo voy a eliminar todo lo que es aquí, un ratito, voy a agarrar y cuando yo voy a eliminar todo lo que está aquí, el cálculo que está dentro de la raíz, voy a sacar todo esto, todo el cálculo, los microorganismos, las endotoxinas, todo lo que está dentro, a eso voy a llamar alisado, lo que está dentro. Cuando elimino lo que está fuera, es raspado. Cuando elimino lo que está dentro, lo que me han visto borrar, eso se llama alisado. Y cuando yo voy a trabajar eliminando todo lo que es el tejido de granulación, todo lo que está enfermo aquí, en esta pared, todo lo que voy a trabajar eliminando este tejido de granulación, voy a llamar cureteado. Ahora, para hacer el cureteado yo tengo que eliminar todo lo que está encima con raspado, todo lo que está
dentro de la raíz, más el cemento reblandecido, los microorganismos, las endotoxinas, etcétera, va a ser alisado hasta que tenga una superficie completamente limpia, lisa y dura. Cuando cuando estoy eliminando el curetado inadvertido, cuando estoy eliminando, ya sea raspado o esté haciendo alisado, y sin que yo me dé cuenta o sin querer estoy eliminando este tejido de granulación, eso se llama curetaje inadvertido. ¿Está claro? Cuando no lo hago intencionalmente, o sea, no estoy buscando eliminar, sino sin querer el otro borde de la cureta está eliminando este tejido. Ahora sí, ¿no ve? ¿Está doctora. claro, chicos? Muy bien. Entonces, aquí cuando ya he hablado, ya saben ustedes, curetado gingival, cuando voy a eliminar todo el tejido de granulación, pero cuando no ha habido pérdida de inserción. Curetado subgingival, cuando ha habido pérdida de inserción y estoy eliminando todo el tejido de granulación. El inadvertido es cuando yo no estoy buscando y cuando estoy haciendo la técnica de raspado y curetaje, sin querer lo estoy eliminando. Muy bien, ¿cuál va a ser la finalidad que va a ser? Se los voy a achicar un poco para que vean. La finalidad del curetaje. La finalidad va a ser buscar nueva inserción. En el curetaje, todo lo que voy a hacer del curetaje, de eliminar ese tejido de granulación enferma. ¿Para qué hago? Para buscar una nueva inserción a nivel del surco gingival. A la vez, tengo que determinar qué va a ser, qué objetivo va a tener este cureteado y qué va a ser una cósmesis. ¿En qué consiste uno y el otro? El cureteado va a producir la contracción máxima y rápida de este tejido gingival. Al eliminar todo ese tejido de granulación, todo este tejido enfermo, voy a conseguir una contracción máxima de ese epitelio y va a ser una nueva inserción. En cambio, la cósmesis solamente voy a buscar reducir al mínimo la contracción. ¿Pero dónde? En la papila. Por eso a esta cósmesis también se llama la técnica de preservación de la papila. Ambas cosas voy a hacer dentro del plan de tratamiento. ¿En quiénes está indicado este cureteado? Bolsas intraóseas de profundidad moderada. Las severas sí o sí son quirúrgicas, tratamiento quirúrgico. Estamos hablando nosotros de un tratamiento convencional, de raspado, alisado y curetaje. Y después de eso, si fuera una bolsa severa, que está gran parte de la pérdida de inserción, incluso está hasta apical, o si no, ¿desde dónde yo consideraría severa? ¿En grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4? ¿Quién me dice? ¿Hasta dónde yo podría decir que voy a poder realizar el tratamiento convencional? Y digo, después de aquí ya no puedo hacer, tengo que hacer el tratamiento convencional más la parte quirúrgica. ¿Hasta dónde ustedes creen que podría yo resolver? Grado 2, doctora. Exactamente, hasta el grado 2. Cuando ustedes ven su radiografía y ven hasta el grado 2, ustedes están seguras de que van a hacer un tratamiento convencional de raspado, alisado y curetaje que van a resolver. Pasado eso, ya directamente ustedes, sin pensar 2 veces, agarran y dicen, no, este paciente se va a resolver, se debe realizar un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que siempre han tenido a medida que van subiendo a cuarto, quinto año? Cuando llegan a quinto año, cuando no está claro esto, como les estoy aclarando, y ya están manejando ustedes en tercer año, ahora lo están manejando porque si no les hubiera explicado la parte de eso de la radiografía y todo, que les decía para el pronóstico, para el plan de tratamiento y el pronóstico, cuando les dije, si no hubieran tenido eso, ustedes no hubieran sabido
hasta dónde sería solamente tratamiento convencional o o más allá tendría que ser quirúrgico. Si se dan cuenta, ya se dan cuenta ustedes exactamente. Cuando llegaban a quinto año, venían y decían, doctor, ayúdenos a conseguir una cirugía periodontal, ayúdenos. Y yo les decía, ahora ustedes les estoy preparando de tal forma que cuando ustedes estén frente y digan, ustedes tienen que realizar una cirugía periodontal, perfectamente ustedes pueden decir, esto es enfermedad periodontal moderada o severa y puede ir a una cirugía. ¿Por qué les digo moderada y severa? Porque actualmente los autores modernos, en eso hay dos corrientes. Antes decían que solamente se llegaba a cirugía periodontal los que se trataba de bolsas moderadas, con una profundidad de hasta 4 milímetros de pérdida de inserción. Actualmente, y solamente las severas iban a cirugía. Actualmente todos los periodoncistas, los que han lanzado los nuevos libros, la nueva literatura, dicen no, se tiene que realizar aquellas personas que tienen incluso una bolsa periodontal o pérdida de 4 milímetros, o sea, moderada, hasta moderada ya. Si está hasta 3 milímetros podría, pero 4 milímetros ya hablando así de una moderada, ya ustedes ya tienen que pensar en una cirugía periodontal. Eso es lo que dicen los autores modernos, ¿ya? Ahora, por eso estaba hablando aquí en bolsas intraóseas de profundidad moderada. Para reducir la inflamación antes de eliminar la bolsa con técnicas quirúrgicas. Ustedes no pueden realizar ninguna cirugía periodontal, ninguna, si hay siquiera un poquito de inflamación. Basta que haya un poco de inflamación, ustedes no pueden realizar la parte de cirugía periodontal. No pueden. ¿Por qué? Porque cuando terminen de hacer la cirugía, la medición, incluso en el periodontograma que vamos a ver con ustedes, la medición cuando hemos medido, cuando ingresa al paciente, esa cresta gingival está en un nivel. Cuando ya vamos haciendo el tratamiento del paciente, va desinflamando y va bajando el nivel de ese hinchazón, si quieren, o ese edema, va bajando y la encía va volviendo a su nivel normal. Si ustedes con un poco de inflamación hicieran una cirugía periodontal, imagínense, cuando hacen la incisión o donde ustedes quieren que quede la encía, va a dejar a ese nivel, pero por la inflamación va a bajar más. ¿Qué va a pasar? Que en ese paciente va a haber exposición radicular, o sea, va a haber una recesión y va a producir una exposición radicular. ¿Por qué? Porque ha desinflamado y no va a quedar donde ustedes han planificado que quede la encía con la cirugía. En cambio, si ha desinflamado por completo, donde ustedes hacen la incisión, cuando termina el postquirúrgico, ahí va a quedar la encía. Pero si hay inflamación, ustedes hacen la incisión a ese nivel, pero con la inflamación, esa cresta gingival va a estar más hacia apical de lo que han dejado. Por eso dice claramente en el segundo punto, en ese punto, que ustedes tienen que reducir la inflamación por completo para llegar recién a cirugía. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacer raspado, alisado y curetaje. Así que a partir de ahora yo les voy a llamar como tratamiento convencional. Tienen que hacer bien hasta que no haya nada de inflamación para llegar a una cirugía. ¿Sí? Ahora, después de que el paciente ya ha salido, ya está bien todo,
y le hemos dado de alta, el paciente tiene que venir a sus controles y tenemos que volver a hacer todo el periodontograma, todo, y si requiere una terapia de mantenimiento, vamos a volver a hacer raspado, alisado y curetaje. ¿Qué quiero decirles con todo esto, chicos? Que si ustedes no dominan lo que es raspado, alisado y curetaje, todos sus tratamientos periodontales van a ser un fracaso. Todo lo que les estoy enseñando en este momento, indicando para qué están haciendo, en realidad la técnica no les estoy dando. Les estoy diciendo para qué es el raspado, qué es el curetaje y qué es lo que se consigue. La técnica ustedes están llevando en cuarto año. Yo estoy con cuarto año dándoles pura técnica y les estoy agarrando duro. Pero ustedes tienen que saber que si no hacen un buen raspado, un buen alisado y un buen curetaje, el tratamiento es un fracaso. ¿Está claro? Muy bien. En pacientes que están contraindicados la parte de realizar la parte quirúrgica, puede ser porque tengan problemas de cardíacos o por cualquier causa que no puedo ir a hacer un tratamiento quirúrgico. Por esa causa yo voy a estar haciendo el raspado, el alisado y el curetaje, cosa de detener el avance de esa enfermedad. El procedimiento. En esto vamos a hablar primero que vamos a colocar anestesia tópica. Esto es en grandes rasgos, chicos, porque en cuarto año hablamos de raspado, alisado y curetaje en forma detallada. ¿Qué instrumento van a utilizar? Todo, o en qué área, cómo se debe agarrar, o sea, a detalle. Esto es decirles para que se den cuenta exactamente lo que se hace con el raspado, alisado y curetaje. No el cómo, sino para qué se hace. Muy bien, se va a colocar anestesia infiltrativa local, en caso de que haya dolor. Vamos a seleccionar las curetas. Estos sí tienen que ya empezar a manejar, que no está bien aquí. 1, 2 en incisivo, anótense, 1, 2 en incisivo central, 3, 4 incisivo lateral, 5, 6 canino, 7, 8 primer premolar, 9, 10 segundo premolar, 11, 12 piezas posteriores por mesial y 13, 14 piezas posteriores por distal. ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Doctorita, ¿podría repetir, por favor? Sí, doctorita, por Estamos hablando de 1, 2 incisivos centrales. 3, 4 incisivos laterales. 5, 6 canino. 7, 8 primer premolar. 9, 10 segundo premolar. 11, 12 cara mesial de todos los posteriores. 13, 14 cara distal de todos los posteriores. ¿Ya? Aquí nos hablan también de las curetas universales. Las curetas universales, lo interesante de estas curetas es de que aquí, como cuando les mostré, si se dan cuenta, había una inclinación. Un borde estaba más arriba que el otro borde. Esas son las curetas de Grace. En cambio, en las curetas universales, su borde es así. Vamos a ver, aquí tenemos una imagen. Esta. Ya, para que se den cuenta. En este caso, por ejemplo, de aquí tenemos un borde más abajo hacia apical y un borde más arriba hacia coronal. En cambio, las universales, tanto este borde A como el borde B están al mismo nivel. Así, como esto. ¿Sí?
Entonces, al presentar eso, las curetas universales, nosotros lo que hacemos es solamente dependiendo, no va a haber tantos números de las curetas, sino va a ser menos y depende de la habilidad del operador, lo que nos puede servir para cualquier zona, dependiendo cómo lo manejemos, las universales. En cambio, las de Grace tienen un número específico para cada pieza dentaria, como les he dicho. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya hemos terminado de hacer todo lo que hemos limpiado, hemos raspado, hemos hecho el alisado y hemos hecho el curetaje, ¿cómo me va a quedar mi encía? Va a estar hemorrágica de un color rojo brillante, o sea, rojo intenso, si quiere. A la semana de lo que hemos hecho, esta encía, como estaba inflamada todo, va a perder esa inflamación y se va a desplazar a su nivel normal, el margen gingival. ¿Qué quiero decir? Que va a bajar hacia apical, pero va a ir buscando a lo que es su nivel de encía sana. A las 2 semanas, sus características clínicas ya van a ser normales de la encía. ¿Qué quiero decir? Color, rosa coral, posición, etcétera, etcétera, textura, todo va a llegar a su normalidad a las 2 semanas. Pero, ¿cuál es la condición? De que ese paciente tenga un buen control de placa bacteriana. Ahora, si ustedes han hecho todo el tratamiento y ese paciente no tiene un buen control de placa bacteriana, va a estar como si estuviéramos empezando desde el principio. O sea que vamos a tener que volver. Es como esos juegos que dicen, ¿no? Avanza hasta aquí, avanza. Toca ahí y dice, vuelve al inicio, al punto de partida. Están avanzando bien, su paciente no hace un buen control de placa bacteriana, ustedes vuelven al inicio. Tenemos que volver a hacer todo el tratamiento de cero. Entonces, a eso yo me iba. Un 70% depende más del paciente que del operador. El 30% nosotros depende de nuestras técnicas, destrezas, habilidades, etcétera, para hacer el raspado convencional, y el control de placa bacteriana depende el 70% para que ese paciente evolucione y llegue a una encía sana. ¿Dudas hasta ahí? Porque ya hemos terminado. ¿Alguna duda? ¿Cómo es? No,